la demanda económica. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido a Bravas otra vez, muchísimo gusto de estar con vos nuevamente. ¿Y qué análisis haces de estas estadísticas que hablan de esta renuncia silenciosa? Esos que no mandan la carta documento, pero empiezan a dejar de hacer. Hola, Rosana, hola, Verónica, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, muy interesante la temática que están tocando. La verdad que ya varias encuestas se vienen haciendo después de la pospandemia, por así llamarlo, a ver qué es lo que venía sucediendo. Esta encuesta que recién salió un poco en los medios y salió a comunicarse, esto de la famosa renuncia silenciosa, que la gente que nos está escuchando son aquellas personas que no renuncian físicamente por la retribución económica, pero están en el trabajo sin trabajar con la pasión, con lo que uno generalmente le pone al trabajo en el día a día. Pero lo más interesante cuando hacemos como un poquito más del doble cheque es como que está bastante contrapuesto. Hay un 41% de personas que están bajo esta modalidad de la renuncia silenciosa, pero hay un 52% de la gente que da todo por el trabajo, que realmente le apuesta y que insiste. Entonces digo, fíjense esto de la dicotomía que tenemos en Argentina. Por un lado, una gran cantidad que le dedica tiempo, horas y esmero al trabajo, y otro que está en una situación más complicada. Y si hacemos un doble check sobre esta renuncia silenciosa, el 53% ya hace más de un año que están en esta situación, lo cual también tiene que ver con una situación de desgaste hasta mental. Y después tenés casi un 40% de las personas que están entre los 4 o 5 meses hasta el año, que están ya experimentando esta situación de renuncia silenciosa. Sí. Pero bien lo decías tú cuando lo comparabas con los datos, perdón, Rosana, que lo comparabas con la mediación, la parte legal. Casi el 50% de la gente que está pasando por esta situación tiene que ver por desmotivación, maltrato, no me encuentro cómodo en el lugar que estoy trabajando y por un ambiente tóxico, lo cual eso habla muchísimo de la situación que pasa a estas personas. ¿Cuántas cosas por mejorar, Horacio? Digo, porque, a ver, yo siempre digo un dicho y es, agradece esta mañana de levantarte y de ir a trabajar y no de que tengas que ir a buscar trabajo. Pero también ir a trabajar y no sentirte cómodo es un castigo todos los días. De no estar cómodo por cualquier motivo, porque a lo mejor no tenés el feeling con tus compañeros, porque lo padeces, porque no tenés un buen trato, porque la remuneración quizás que es baja, eso te desmotiva. Entonces es un conjunto de cosas. Digo, hoy ir a trabajar en este porcentaje, en este estudio que se hizo, es un padecimiento. Eso también se genera un estrés importantísimo. No, Horacio, llegás a tu casa y decís, uy, no llegaste a tu casa y ya tenés que pensar tristemente que mañana te tenés que levantar para volver al mismo lugar donde la pasaste horrible. Exactamente, pero yo creo que el ser humano, y vuelvo a insistir, me parece que después de la pandemia ojalá que estemos reaccionando de una manera distinta en esta revolución humana, creo que la que se va a venir, donde muchas cosas las hacíamos ya por de costumbre, ¿no? Ir a trabajar, subir a un micro, estar en un tren 1 hora y media aplastados, volver y así en el subte. Y lo mismo lo hacemos con nuestras casas, ¿no? ¿Cuántas personas hoy no se separan de sus familias porque, listo, ya continuamos, estamos? Entonces, imagínate la situación familiar, sumémosle la situación laboral, termina destruyéndonos la cabeza a las personas. Por eso me parece que hoy tenemos que tratar de romper un poco este estigma. Porque ¿sabes lo más interesante, Verónica? Que cuando haces un doble clic de nuevamente de estas personas que están padeciendo, hay un 30% que está entregada, que dice, no, mira, ya está, es así, no voy a buscar trabajo, nada. Y hay un 70% que está dispuesta a romper o patear el tablero y empezar a buscar trabajo. Pero queda solamente en un deseo ese 70%. Solamente la mitad de ese 70% finalmente se activa y empieza a buscar un cambio. Entonces, somos medio que nos autoflagelamos, ¿no? Que nos quejamos, pero no hacemos nada para cambiar. Me parece que hoy la gran responsabilidad del cambio, más allá de todo lo que pueda ejercer desde el mundo del trabajo, es qué hacemos nosotros con nosotros mismos para cambiar eso. Ahora, vos pensás, Horacio, que un tercio de nuestras vidas la pasamos trabajando, ¿no? A partir de nuestro inicio del ciclo laboral, porque pensemos en un trabajo de 8 horas, es un tercio del día el cual dedicamos al trabajo. Es una porción muy importante de la vida, muy significativa. ¿A partir de qué edad comienza a notarse esta situación de renuncia silenciosa, si se quiere? ¿Y a qué se debe concretamente? Porque vos nos mencionabas algunos factores que tienen que ver fundamentalmente con la precarización laboral, no solo con lo económico. Exactamente. Mirá, los estudios lo que están marcando es que el mayor nicho de la gente que lo expresa y que está buscando un cambio, obviamente radican en aquellas personas que entendieron que estamos en un mundo nuevo donde la adaptabilidad y la incertidumbre son parte de la cotidianeidad. Entonces, está generalmente entre los 28 y 35 años
donde se representa la mayor cantidad de gente que está activamente buscando ese cambio. A mayor de los 45 años, como y va a ser difícil conseguir un trabajo, bueno, tengo 2 hijos, tengo que pagar las cosas y nos acostumbramos más y nos quedamos en esta meseta de no buscar un cambio por el miedo al cambio, ¿no? Por romper ese cordón umbilical que nos tiene atados. Yo siempre digo, dejamos la esclavitud hace un montón de años, pero hoy somos esclavos de la plata, ¿no? Vivimos esclavos de lo monetario, de los ingresos. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer para producir ese cambio? Exactamente, eso es la producción. El otro día estaba hablando con mi hermano y me dice, no, porque bueno, mi hermano se levanta muy temprano, trabaja en una empresa, hace horas extras y más. Me dice, pero yo estoy cansado de trabajar. Le digo, no te tenés que cansar, vos te tenés que levantar todos los días y pensar que vas a producir, porque esa palabra para mí es muy importante. Uno no va a trabajar y a cumplir un horario, porque si vos te quedás con eso, es rutinario. Entonces uno tiene que levantarse a producir, que producir para mí conlleva un montón de cosas. El producir no solamente cumplir un horario laboral físicamente, no. Estás con la cabeza pensando producir, te motivás, o sea, está en uno también poder hacer ese cambio. Si bien vas al mismo lugar, pero producir con otras cosas, que tu mente se abra con otras cosas. Si cumplís un horario, pero después es tu ratito libre, ver qué más podés producir para que te genere económicamente también, pero además para que alimentes a tu cabeza, que esté siempre creativa, ¿no? Me parece que también pasa por ahí. Totalmente, Verónica. Yo creo que uno de los grandes paradigmas que veníamos del antepasado y que muchas veces lo conversamos éramos trabajar para vivir o vivir para trabajar. Me parece que hoy es cómo generamos y entregamos valor en la organización que trabajamos, cómo entregamos valor a la sociedad en la que vivimos, porque si no, nosotros mismos nos quejamos de la misma sociedad que formamos, que construimos y que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Me parece que es cómo empezamos a movilizar para encontrar ese lugar del trabajo donde yo me siento cómodo, donde me motivo, donde puedo levantar la bandera de cambios, donde puedo formar parte de esos cambios, donde puedo proponer y donde también empezamos a hablar cada vez más fuerte esto de la felicidad y el bienestar, ¿no? La paso bien trabajando. Si recién lo decía Rosana, el 33% de nuestra vida la pasamos trabajando, imaginémonos que sea tanto autoflagelo. Recién veíamos las noticias, ¿no? Hace 3 meses Messi campeón del mundo, todo hablando de Messi, ahora Messi viendo si lo sacan del PSG, 10 años consecutivos el PSG no puede ganar una Champions y se transforma como en lo peor del fútbol. ¡Ay, sí! ¿Cómo lo criticaron, pobrecito? También hacemos un mundo bastante elitista. Sí. Ahora, Horacio, el trabajador que está en ese estadio, ¿no? Que está apático, que no está gánico, que hace lo mínimo indispensable, que opta por esa especie de renuncia silenciosa. Si se da la posibilidad de mutación o cambio de empleo o de actividad, ¿renueva energía, se resetea y sigue bien? ¿O ya se transforma en un hábito laboral para siempre? Esto de dar hasta ahí, lo mínimo indispensable. No, hay un gran sector de personas que están construidas, por eso para mí la deconstrucción mental es el principal hito. Digo, una de las cosas que tenemos que empezar a entender es cómo aprender y desaprender continuamente en el siglo XXI en el que estamos trabajando. Ya no tiene nada que ver con el siglo XX, estamos en el siglo XXI donde tenemos que estar mucho más ayornados a lo que se va a necesitar en los diferentes mercados. Entonces yo vengo con mi metodología tranquilo, no quiero mover, estoy así, quiero hacer esto y nada más, y va a haber un porcentaje de la población. También lo que nosotros tenemos que entender es que dentro de esa conformación de personas disponibles para trabajar, va a haber una porción de gente que es así. Y en lugar de pelearnos contra eso, es entendernos y a ver qué hacemos con esa porción del trabajo. Y después sabemos que hay una gran porción que lo quiere dar todo, que apuesta, que le da valor agregado, que genera valor a la industria, a la corporación o a la sociedad en sí. Bueno, ¿qué le doy también a eso? Porque hay un modelo de emprendedores dentro de empresas que buscan otra cosa. Y me parece que es un gran desafío que tenemos, primero nosotros como individuos dentro de la sociedad, y después creo que se ve una gran revolución de una reformulación de los códigos de trabajo en los países, de la remodelación de cómo buscamos el talento en las organizaciones, qué le entrego para que ese talento hoy entregue este valor. Ya no es el trabajo de los años 50, 60, sino que estamos en una industria totalmente distinta. Hay unos cambios tremendos y sobre todo con la mutación y la variabilidad de los objetivos de cada trabajador y qué sé yo, pero vos sabés mucho del tema, lo vamos a estar hablando en el futuro, te vamos a volver a convocar, ¿podemos? Como siempre, un placer. Gracias, Horacio Llobet, que es CEO de la empresa Hawaii.